Espero que les guste este cabling del creador en la descripción y el creador es por Gautama Fanfic. Espero que les guste. Favor de compartir y sin más que decir comenzamos. El castaño se encontraba descansando mientras oía nuevamente su más reciente canción, le había gustado tanto que la había dejado en reproducción repetida para que disfrute más su canción. El trabajo había sido rápido y por ello había empezado a descansar, sin más agarraba su teléfono para ver qué había en internet a la vez que en el interior de la Ghoster Gear platicaba con su compañero por algo que lo preocupaba subconsciente de Issei. Drake, ¿te puedo consultar algo?, decía el castaño algo dudoso. ¿Qué sucede, compañero?, preguntaba el dragón en un tono curioso mientras veía cómo Issei creaba una silla en su espacio mental. Sé que soy lo suficientemente fuerte para derrotar a un demonio de clase alta con solo el balance breaker, y sé perfectamente que la Cardinal Crimson y la Triana se fueron con las piezas de la pelirroja, lo que simboliza que solo tengo el BXB. ¿Hay alguna forma de dominar la Juggernaut Drive por completo sin que mi vitalidad o magia se consuma?, decía el castaño pensando en alguna forma de realizar aquella locura 7. El dragón rojo se había quedado en silencio, pensando en alguna forma de hacerlo puesto que el castaño tenía la razón. Aquellas promociones se habían ido con las piezas de la Gremor y solo estaba el BXB, y la Juggernaut Drive era una opción algo arriesgada puesto que posiblemente los antiguos Sekiryu-Tei podrían consumirlo para ser uno de ellos, ya que la maldición todavía estaba presente a pesar de que se haya reducido en gran medida o que antes de que llegue a eso su vitalidad se consuma por completo matándolo. No lo sé, compañero, porque es necesario sacrificar algo para que la Juggernaut Drive se mantenga activa. El blanco para activarla sacrifica su magia y por eso la puede mantener activa. Además de que hay otro factor y eso sería la maldición de los antiguos Sekiryu-Teis, ya que por ello se pierde el control de la misma a pesar de que esté algo reducida, respondió Drake en un tono serio, dejando del mismo modo a Issei, el cual al tener esa información, piensa alguna idea que se te ocurra. Drake, dijo Issei en el mismo tono pensativo. Que se me ocurre son dos cosas, que despiertes a cada uno de ellos para después resolver sus problemas y cambiarlos con tu voluntad, o la otra sería que acabarás con cada uno de ellos a sangre fría, decía Drake en un tono serio, cosa que sorprendió al castaño, pero este pensó mejor las cosas. Solo le quedaban esas dos opciones o podría haber más. Esos pensamientos los dejo de lado para luego decir, bueno, eso lo pensaremos luego, ¿ok? Vale, pues eso sería por parte de la maldición. Ahora sobre el sacrificio a la hora de activar la Juggernaut Drive, pues, decía Issei dejando en duda al dragón. ¿En qué estás pensando, compañero?, cuestionaba Drake con un tono expectante. Pues, suspira Drake, te quiero preguntar algo, ¿los dragones viven más que los demonios de cierta manera?, preguntaba Issei en un tono calmado pero a la vez nerviosos. Así es, compañero, tenemos la misma longevidad pero nosotros llegamos a vivir un poco más. ¿Pero por qué lo preguntas?, cuestionaba Drake. Bueno, pues estaba pensado, si te doy todo mi ser, supongo que me convertiría en un dragón, ¿no?, decía Issei mientras que es parte le confirmaba al dragón. Bueno, pues estaba pensando, si me vuelvo un dragón tendría más vida, ¿cierto? Bueno, a la hora de activar la Juggernaut Drive sacrificó esa longevidad, decía Issei preocupado al Drake. Pero compañero, la Juggernaut Drive consume rápidamente tu vitalidad, decía el dragón carmesí recordándole aquel dato a Issei. Ya lo sé, compañero, pero ¿no hay alguna forma de que el tiempo que ocupe la Juggernaut Drive se sincronice con el tiempo que me quite de vida, o sea, minutos con minutos y horas con horas?, dijo Issei en un tono pensativo pero esperanzado por saber si se podría realizar aquello que venía pensado desde hace un par de días. Drake al escuchar aquella idea se ponía a pensar sobre esa posibilidad, cosa que poco a poco lo estaban convenciendo, pero él sabía que era muy arriesgado, ya que se requería de una gran capacidad en todos los campos que esta conllevaba, cosa que sin dudar se lo comentó al castaño. Compañero, para hacer eso se necesitará una gran capacidad mágica, una gran resistencia y una gran fuerza. Eso si te vuelves dragón. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, dijo Drake confirmando de cierta forma las suposiciones del castaño, cosa que le sacó una leve sonrisa al castaño. Así que si es posible, dijo Issei en un tono coqueto mientras que inconscientemente una sonrisa maniática aparecía en su rostro. En efecto, compañero. Bueno, pues ya está decidido, hay que hacerlo, decía Issei en un tono decidido, cosa que hizo enorgullecer al dragón, pero rápidamente ese orgullo se iba al caño con las siguientes palabras del castaño. Pero antes me voy a enfocar en mi música por un tiempo. Pero compañero, según tú no hay. Ya sé que no hay ningún mañana, pero ya soy lo suficientemente fuerte para ganarle a Bali. No descuidaré mi entrenamiento, pero también quiero enfocarme en mi música, dijo Issei en un tono poco calmado llegando casi a fastidio. Suspira, está bien, compañero.
Gracias Drake, bueno según mis cálculos ya casi termina el tiempo de los clubs, ya me tengo que ir hasta pronto amigo, se despedía Issei de su compañero mientras que este se despedía de igual forma mientras que en su mente se decía, Issei Yodo, sé que lograrás cosas grandes y sacarás a relucir el título de Sekiryutei, en el mundo real. Podemos ver cómo Issei ya se había parado de su lugar y apagaba su música, hace unos instantes cuando volvió en sí, había apagado su teléfono y se había levantado puesto que ya estaba por terminar la hora de los clubs un par de minutos después Issei ya se encontraba al lado de su moto, viendo cómo los alumnos que se habían quedado en sus clubs de igual forma se iban pero este se había percatado de que algunos de los que se estaban retirando lo veían de reojo cosa que lo extrañó un poco pero no le daba importancia suponía que lo veían mucho por traer su moto pero la verdad era otra, a punto de irse de aquel lugar, cierta castaña pervertida se le había acercado sin razón aparente cosa que confundió a Issei el cual se mantenía expectante de lo que diría o haría la chica frente a él, hola Yodo-kun. Saludaba a la chica. Hola Aika, respondió Issei. Pero qué bonita moto, ¿es tuya? Pregunta Aika en tono curioso, así es, ¿por qué la pregunta? Afirmó Issei para seguido cuestionar a la castaña, no por nada, pero bueno dejado eso de lado, ¿qué tal el club del ocultismo? Cuestionaba a Aika solo para reconfirmar que Issei había dejado ese club, ¿eh? Se exalta bueno. Ya no estoy en ese club me salí por mi cuenta dijo Issei sorprendió a la chica, wow, la bestia pervertida se salió por su cuenta del club de los populares. Decía Aika con ironía más. Así es, pero ¿por qué me preguntas? Como dije anteriormente por nada solo es curiosidad, pero si ya no está ese en ese club, ¿por qué sales tarde de aquí? Seguía cuestionando la castaña ya que quería que él con sus propias palabras dijera que él estaba en el club de música, esto para que sus espectadores que estaban viendo el nuevo directo de la castaña lo supieran. Porque así es, Aika antes de acercarse a Issei prendió un nuevo directo para que este en vivo sea aún más exitoso de lo que fueron los anteriores que ya se habían realizado y por ello se había acercado nuevamente al castaño apenas en el segundo día de su vigilancia nuestro porta se había quedado, pero eso no había durado tanto ya que después de unos segundos habló, bueno, abrí mi propio club, dijo Issei en un tono nervioso, vale, vaya, así que Issei Yodo abrió su propio club, ¿y de qué trata sobre perversiones o algo por el estilo? Decía Aika en un tono pícaro mientras que poco a poco se había acercado a Issei un poco más de lo que ya estaba, ¿qué? Claro que no. Yo ya dejé de hacer eso, siendo sincero me gustaría disculparme con las chicas a las que había espiado en el pasado pero no creo que me perdonen, pero bueno me salí mucho del tema, mi club no es sobre perversiones es sobre música, con aquellas palabras había sorprendido a todos los que veían aquel directo en la voz del castaño se había notado el arrepentimiento que sentía por sus acciones del pasado y esa intención les había hecho llegar a las chicas que alguna vez fueron víctimas de las miradas que les hacía el castaño los chicos de un semblante sorprendido cambiaba a uno serio e inquisidor puesto que no se creían aquellas palabras del castaño a pesar de que había cambiado su imagen y las cosas aún no le creían a Aika por su parte se seguía sorprendiéndose de las palabras del castaño, pero esta rápidamente ocultaba aquel semblante para cambiar al que habitualmente demostraba, así que música Así es Aika. Bueno, ¿qué tal si un día de estos me invitas a tu club para que yo cante? Decía la castaña en un tono vanidoso y un poco burlón para avergonzar al castaño y barra o sacarlo de sus casillas cosa que no logró en cambio recibía una respuesta positiva cosa que nuevamente la dejaba sorprendida, claro Aika, cuando quieras ir me avisas, te estaré esperando con gusto, dijo Issei con una sonrisa cosa que le provocó un leve rubor a la castaña, ¿eh? P. Pero, ¿qué clase de reacción es esa? ¿No se suponía que no te caía bien, por qué esta positividad? Decía Aika estado muy confundida y en shock, suspira mira Kijuru, yo ya cambié, y con ese cambio me di cuenta de mis acciones y comportamiento del pasado, eran demasiado infantiles para mi edad y quiero corregir eso, mira antes de meterme a la academia Kuo, yo era más serio y enfocado pero gracias a que alguien me contó sobre los pechos y demás, me obsesioné con ellos cosa que me cambió y me volví pervertido pero ahora que analizo eso me doy pena ajena y un poco de cringe, así que por eso estoy volviendo a ser como yo era antes, y tengo pruebas para respaldar eso si un día quieres saber más ven a mi casa y te enseño cosas de mi pasado antes de entrar a la academia, 1.
Con aquellas palabras Issei seguía dejando sin habla a todos en general, puesto que tan solo en el segundo día de la vigilancia hacia Issei se habían revelado algunas cosas muy importantes sobre Issei, y eso lo sabían perfectamente las chicas que estaban en el consejo estudiantil. A lo largo del directo se quedaban como el resto de los espectadores. Aquellas revelaciones habían dejado en duda su forma de ver a Issei y no sabían qué hacer. Por un lado querían conocerlo más, y por otro aún no confiaban en él para que hablaran, así que esperarían un tiempo para ver cómo transcurrían las cosas. Con ese mismo pensamiento se encontraban todas las del séquito de Sona menos la misma y su reina Tsubaki, puesto que si lo pensaban bien, ella no había investigado sobre Issei muy a fondo, ya que no se había interesado en absoluto en aquel joven, y ahora que había cambiado supuestamente se había interesado en él. Una curiosidad empezaba a surgir en ella y no dudaría en averiguar sobre él, así que con un llamado silencio hacia su reina, esta le indicaba que le recordara que investigaran al castaño más a fondo de lo que habían investigado. La peli negra solo había sentido para seguir con sus actividades a la vez que seguían escuchando el directo. De igual forma lo hacían el resto de la nobleza sitria. Aika por su parte se había quedado callada, no sabía qué decir. Las palabras del castaño la habían dejado sin habla y al percatarse de eso, solo dio unas leves risitas por ver en qué estado había dejado a la castaña, y sin decir nada y dándole una sonrisa cálida y amable, el castaño le decía a Aika: ¿quieres te lleve a Aika? Ella por su parte salía de su estupor viendo directamente al nuestro prota, dejándola en las nubes, puesto que al verlo un gran rubor la cubrió y su corazón empezaba a latir rápido. Este momento a vista de los espectadores pareciera de un anime romántico, cosa que le sacó un suspiro a todas las chicas que veían el en vivo, mientras que los chicos al ver aquella actitud del castaño no sabían qué decir ni qué pensar. Pero volviendo con Aika al calmar un poco su ritmo cardíaco, está con una actitud totalmente diferente a la que mostraba normalmente. Aceptaba el gesto del castaño con calma, se subía a la moto del castaño. Al ya estar arriba Issei le daba sus cascos a Aika, la cual aceptó gustosa, quitándole los lentes para ponerse el casco y guardar los mismos en su escuchar correspondiente al mismo tiempo que la moto era encendida. Agárrate Aika, dijo Issei mientras que se acomoda para salir, mientras que poco a poco la moto avanzaba para que rápidamente se fuera de la academia. Aika inconscientemente se acerba a la espalda del castaño presionando sus pechos con sus brazos pasaban por el abdomen para seguido apretar su agarre y su cabeza la colocaba en el hombro de Issei. Y el castaño no había dicho nada y solo se enfocaba en el camino hacia la casa de Kiryu, la cual recordaba dónde era, ya que en algún momento de su vida había ido hacia ahí por algunos asuntos entre él y ella. La chica disfrutaba de la sensación, hace tiempo no se sentía así. Esa sensación en su pecho era cálida, y se decía a sí misma: ¿es en serio lo que me está haciendo sentir? ¿Tan cálida es la sensación de estar a su lado? ¿Tan mágico es Yodo que tan solo en unos minutos me dio ese flechazo? ¿Lo que estoy sintiendo es admiración o amor naciente? 1. Mil y un preguntas se hacía las castaña, tanto así que no se había percatado que el castaño se estaba aproximando a su casa. El cambio de velocidad sacaba de su mundo a Aika, dándose cuenta de que ya estaba por llegar a su casa. Al por fin llegar a la puerta de su caja, esta se bajaba de la moto con lentitud hasta que finalmente bajó para luego quitarse el casco y entregárselo a Issei, el cual lo recibía en sus manos para que seguido se quitara sus lentes, colocarse el casco y volverse a poner los lentes. La chica de igual forma se había puesto los suyos. En el lugar había un silencio sepulcral hasta que finalmente este fue roto por Aika, la cual le decía al castaño: gracias por traerme a mi hogar Issei. No hay problema, cuando quieras te vengo a dejar y sobre ir a mi club a cantar, cuando gustes ahí estaré, ¿vale? Vale, adiós, hasta mañana. Hasta mañana. El castaño se estaba por retirar, pero antes de hacerlo había sido detenido por Aika para luego darle un abrazo a Issei, el cual no se había esperado aquella acción, pero de igual forma le correspondía el abrazo, cosa que puso feliz a Aika, la cual después del abrazo veía como el castaño se iba de aquel sitio. Aika sacaba su teléfono ya que todavía seguía en directo. Aún le sorprendía la cantidad que aún seguían viendo el directo. Lo último que vieron los espectadores fue como Aika tenía una gran sonrisa junto a un gran rubor y con una señal de paz terminaba el directo de la castaña. Fin.